En este video vamos a ver el análisis post-mortem para una de nuestras entradas que se dio de excelente manera. En este caso vamos a hacer una rápida recapitulación de lo que habíamos visto para tomar la decisión con respecto a esta entrada. En este caso recordamos que es una entrada que habíamos visto que a partir pues, de una hora teníamos este retroceso. Habíamos tenido un rompimiento de esta zona que a pesar de ser un rompimiento había sido bastante lento, por lo cual veíamos bastante probable que el precio fuese a buscar tomar liquidez debajo de la zona que podemos ver como una zona de continuación en una hora. O en 15 minutos podíamos ver mucho más claro lo que era el retroceso. Aquí podíamos notar lo que podía ser la presencia de liquidez en este caso. Y lo íbamos a sumar a tanto lo que era el uso de nuestros Fibonaccis como también lo que era el uso de nuestros bloques o zonas de liquidez, como lo que era este bloque en 15 minutos que, como vimos en el análisis de este par, lo que hacemos usualmente es refinar entre 15 minutos y un minuto para encontrar los bloques sabrosos a los cuales nos guían nuestros niveles de Fibonacci, ¿ok? La idea con esto es poder buscar las entradas con un riesgo-beneficio que sea lo más alto posible y siempre arriesgar lo menos posible, ¿verdad? Porque no es lo mismo arriesgar 100 pips a arriesgar 10 pips, que es mucho más fácil, pues recuperar 10 pips que 100. Entonces, en este caso, siempre vamos a buscar que nuestras entradas sean lo más pequeñas posible, como mencionamos en nuestros videos de análisis, ¿ok? Aquí, para recordar, habíamos refinado a un bloque de un minuto, sumado con Fair Value Gap y pues todo lo que vimos durante el análisis. Y como podemos ver, el precio poco tiempo después, porque en realidad desde que hicimos nuestro análisis, más o menos como a las 11:45 de la noche, pues se tomó alrededor de solamente 30 minutos en llegar a nuestro punto de entrada y a partir de ahí reaccionar de una manera súper sabrosa. Vean que aquí tenemos en 15 minutos, que ya sabemos que es una temporalidad muy buena para encontrar lo que es estructura, encontrar nuestras entradas y demás. Pues podemos ver cómo el precio reacciona e inmediatamente tenemos una vela engulfing, vela completamente haciendo el engulfing a esta otra velita de acá, que fue la última. Y es una vela vean que ni siquiera casi que tiene mechas, tiene mecha pues un poquito hacia la parte de abajo donde se formó y ya cierra completamente alcista. Y a partir de ahí, pues el precio se tomó cierto tiempo. Vamos a ver, se activó alrededor de las 12:15 y a las 8 con la velita del inicio de las 8 de la mañana, llegamos a nuestro punto de take profit, ¿ok? Y vamos a recapitular aquí un poquito nada más para que veamos cómo el Fair Value Gap que teníamos aquí, que comentamos en el video del análisis, vean como si se llegó apenas a rellenar, se llenó un poquito, casi llegamos al 50% del bloque. Y recuerden, según nuestra experiencia, la mayoría de las entradas se van a dar entre el 0 y el 50% del bloque. Sin embargo, las que ya teníamos un toque no, pero en este caso recordamos, como podíamos ver, no teníamos ni un solo toque sobre ese bloque, lo íbamos a esperar en la zona superior del bloque por si fuese que el precio simplemente venía a buscar a cerrar el Fair Value Gap que teníamos aquí y no fuésemos a quedarnos afuera por esperarlo aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Claramente aquí pues nos hubiera super pasado. En este caso, pues la entrada la habíamos definido en 36.37 y el precio parece haber llegado a 36.3680, ¿ok? Ahí recuerden que en lo que sería MetaTrader o en la herramienta que esté utilizando, ya sea TradeLocker o dependiendo del broker o la compañía de fondeo que utilice en el momento, le vamos a agregar alrededor de unos 2 pips para que no nos vaya a pasar que nos deja fuera. Aquí habríamos quedado pues relativamente bien porque en sí los brokers que utilizo tienen un promedio de unos 2 pips en sí en lo que es el oro, incluso menos de 2 pips, alrededor de 1.5 o algo así. Pero siempre por seguridad vamos a agregarle un par de pips más arriba. Entonces, en este caso, tomando en cuenta ese par de pips extra, tenemos que nuestra entrada tuvo simplemente un drawdown de 4 pips. Imagínense una entrada con un drawdown de 4 pips en oro. Eso es bastante, bastante bueno, la verdad. Pero como vimos, sí fue por ser pacientes, refinar correctamente los bloques,
no enfocarnos simplemente en un bloque, sino que es buscar los bloques que van acompañados con las diferentes confluencias, como lo que son los niveles de Fibonacci, que como estamos viendo, vean la precisión en este caso de este nivel. Fue en simplemente 3 pips de diferencia a donde paró, porque vean como les menciono, 36, 36, 80, y vean el nivel del 1.5 Fibonacci, 36, 37, 10, simplemente una diferencia de 3 pips, ni siquiera 4. Entonces, en ese caso, vean lo preciso que fue en pues, nuestra entrada. Un drawdown mínimo para un RB increíble de unos 1 a 36, de unos 360 pips de ganancia, y vean cómo el precio, por fortuna lo definimos correctamente, lo definimos unos cuantos pips de abajo, llegó al 1.618 y vean inmediatamente la reacción que tuvo el precio. Un retroceso bastante fuerte, pero ya automáticamente nuestras entradas, como ya sabemos, son programadas. En este caso, pues yo sí estaba pendiente a la hora de que se dio la entrada, sí lo vimos. Ya más o menos a partir de ese punto, pues nos fuimos a dormir, y a la hora de levantarnos, nos levantamos como a las 9 de la mañana ese día, y para llevarnos la gran sorpresa, pues que el precio había alcanzado nuestro punto de ganancia, dándonos una ganancia bastante buena, que en este caso nos ayudó hasta pasar una prueba de fondeo. ¿Ok? Y aquí la verdad, eh, pues me parece que el análisis fue bastante certero, se hizo bastante bien. Eh, Inicialmente nos había llamado mucho la atención, como habíamos hablado en el video del análisis, este bloquecito de acá, pero ya por las razones que discutimos, el bloque que era mejor era el de acá. Y pues además de eso, no, en este punto no vería cómo incluso podríamos mejorar un poco más esta entrada. La verdad me parece que sí fue bastante bien pensada. La tomamos con muy buenas decisiones, buscando diferentes confluencias, como buscar las zonas de liquidez que tenemos acá, buscar bien los bloques, no buscar adelantarnos porque veíamos que tal vez ya estaba cerca, ¿no? Simplemente fuimos pacientes y sin perseguir el precio, esperamos a que el precio llegara a nuestro punto, y pues vean el gran resultado que nos puede dar en este caso. ¿Ok? Entonces, podemos tomar este tipo de entradas como grandes lecciones, donde podemos ver que no es necesario estar siempre encima de la gráfica. Eso simplemente es lo más sencillo, es definir alarmitas en lo que es esta herramienta como TradingView. Veanlas, aquí incluso están las herramientas que teníamos, las alarmas que teníamos definidas para esta entrada. Y pues como vimos, todo se dio, incluso estábamos durmiendo, y vean la muy buena ganancia que se tuvo. Entonces ya sabemos nuestros análisis siempre basados en lo que es la acción del precio, la estructura, la utilización de, como vimos, nuestro rango para simplificar lo que es la búsqueda de nuestros puntos de entrada, no tener que enfocarnos en un montón de información que en realidad no es pertinente para el momento. Y pues sí, como siempre, la grandísima importancia del uso correcto tanto del retroceso simple como de lo que sería nuestro escenario uno, escenario 2 o escenario 3, dependiendo pues de lo que el precio nos esté presentando en este momento. Y aquí, como vimos, el escenario uno fue completamente eficaz. Como discutimos, un drawdown de simplemente 4 pips versus un riesgo-beneficio que obtuvimos de 36, ¿verdad? Un riesgo-beneficio, la verdad, increíble. Y para que en cuestión de ni siquiera 8 horas, porque en el precio ya había alcanzado las 8 en punto, antes de que cerrara las velas de las 8 en punto, ya estábamos en los puntos de ganancia. ¿Ok? Y que también nos enseña eso, que no es necesario estar tomando entradas todos los días, estar tratando de tomar entradas en contra de la tendencia, a pesar de, pues aquí habían sido también igual un montón de pips, alrededor de 200 pips. Pero, ¿qué? Siempre es más seguro operar a favor de la tendencia, y vean cómo tenemos entradas de increíble riesgo-beneficio. Y pues hasta aquí sería este video. Nos veremos en nuestro próximo análisis.